Masejet Baba Batra Daflamet Baba Mudalef 36a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Amar Rab Yudá Amar Rab, Israel haba mehamat oved kochavim, hareu que oved kochavim. Ma oved kochavim en lo chazaka la beshtar, af Israel haba mehamat oved kochavim en lo chazaka la beshtar. Amar Raba, ve'i amar Israel le didi amar li oved kochavim de minach zavna meheman. מי כמי דאילו אמר עובד כוכבים לא מהימן ואילו אמר ישראל משמד עובד כוכבים מהימן אלא אמר רבא אי אמר ישראל כמדידי זבנה עובד כוכבים מנח וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי באי אמר לה ענה זבינתה מנח. La Gemara trae una alajá dicha en nombre de Rabbi Yudá, en nombre de Raba. ¿Qué pasa si un Israel compró una tierra de un gentil, de un idólatra, que el idólatra había comprado esa tierra de un Israel? O sea, digamos que el dueño original era Reubén, se la vendió a un Oved Kochavim, y el Oved Kochavim ahorita se la vendió a Shimón. Ahorita, si viene el primer Israel, Reubén, y le dice al idólatra, a quien se lo compró, tú no me lo compraste, ¿sí? Aunque el idólatra dice que sí lo compró y lo usó, y tiene testigos que lo usó 3 años, no es suficiente. Tiene que traer un documento. Todo lo de Hazaká de 3 años, que decimos que si lo dijo junto con el argumento que lo compró, eso es para un Israel. Pero para un idólatra necesita siempre tener un documento. Por lo tanto, viene Rabbi Yudá en nombre de Rabbi y dice, de la misma manera que el idólatra, para poder quedarse con esa tierra, cuando viene el primer Israel, Reubén, decirlo que es de, y dice que es de él, él necesita decir que él lo compró y traer un documento, y no es suficiente Hazaká de 3 años, ¿sí? Igualmente, el segundo Israel, o sea, Shimón, que se lo compró a quién, al idólatra, también en este caso, ya que el segundo Israel viene por el idólatra, para él poder mantenerse con esa tierra, no va a ser suficiente decir, la compré y Hazaká de 3 años, sino va a necesitar decir, la compré y traer un documento. Así dice Rabbi Yudá en nombre de Raba. Viene Raba y aumenta y dice, sin embargo, si el Israel segundo, o sea, Shimón, le dice al primer Israel, o sea, a Reubén, a mí me dijo el idólatra que la compró de ti, ahí le creemos que efectivamente la compró y por lo tanto Shimón se va a poder quedar con la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un migo. Si hubiese querido mentir, hubiese podido decir un mejor argumento. Hubiese podido decir Shimón, a Rubén lo compré de ti y ya llevo 3 años. Entonces si quiere mentir podía decir eso, que es mucho mejor. El hecho que no dijo eso y dijo, el idólatra me dijo a mí que te la compró a ti, se le cree que efectivamente el gentil se la compró a Reubén y por ende yo, Shimón, tengo todo el derecho de comprársela a el idólatra, ya que era de él y no me la puedes quitar. Así dice Rabba. Viene la primera pregunta, no entiendo. ¿Cómo puede ser que si el idólatra dice, cuando estamos del idólatra, viene el primer Israel, Reubén le dice al idólatra es mía, y el idólatra viene y dice, no, es mía, y llevo 3 años en ella. ¿Se le cree o no se le cree? No se le cree. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que si ahorita Shimón viene y dice que el idólatra dijo que te la compró, ¿cómo si le vas a creer? Está diciendo algo en nombre del idólatra, y al idólatra mismo no le crees. Entonces, ¿cómo le vas a creer a Shimón cuando dice algo en nombre del idólatra? ¿Cómo le vas a creer? Si al idólatra en sí, personalmente, no le crees. Por eso la Gemara tumba esto que dice Raba, la Gemara corrige, mejor dicho, dice no, lo que se refería a Raba a decir es que si el Israel segundo, o sea, si Shimón dice, ahorita que está ocupando la tierra, en mi presencia yo vi que el idólatra te la compró a ti. Ahí, y por ende yo se la compré a él, ahí es que le creemos porque tiene un mío que podía haber dicho, te la compré a ti directamente. Pero ojo, no está diciendo, el gentil me dijo, el idólatra me dijo que te la compró a ti. No, porque si a él no le crees cuando él está presente, ¿cómo lo vas a creer cuando dice algo en nombre de él? Aquí el caso es cuando el segundo Israel, cuando Shimón dice que ¿qué? En mi presencia yo vi que el idólatra te lo compró a ti. ¿Sí? Y ahí sí se le cree. ¿Por qué? Porque tiene el migo que mencionamos.
Próxima alajá que dice Rabiudá. Veamar Rabiudá. Haiman de nakit magla vetuvalia. Veamar. Ezil igderel dikla de planea desventamine. Meeman. Lo hatzifinish le migdar dikla de lavdile. Dice la segunda alajá Rabiudá, que esta ya la mencionamos en la clase anterior. ¿Qué pasa una persona que tiene una hoz, ¿sí? Y una cuerda? Y dice, voy a ir con esto ¿a qué? A cosechar, a cortar dátiles de la palmera de fulanito, ya que le compré el derecho de cortar esos dátiles. ¿Se le cree o no se le cree? Se le cree y el bedín no lo retiene en hacer eso. O sea, se le cree que fulanito se le dio el derecho, sí le compró, sí le vendió el derecho a él y por lo tanto se le permite de que vaya a cortarlo. ¿Y por qué? A pesar que no tiene ninguna prueba, no tiene testigos ni nada, dice la Gemara, te voy a explicar, porque la persona no es tan descarada de venir y cosechar frutas de su compañero cuando no tiene autorización. Seguimos. Próxima alajá de Rabiuda. Veamar Rabiuda Haiman de Ahazik Megudá de Arodeu Levar. Loha de Hazakamaitama Meimar Amar. Kol de Zeranami Arode Achle Le. Dice Rabiuda, ¿qué pasa si una persona ocupa, ¿sí? Una franja de campo, de tierra, que se encuentra detrás de la tierra? Explico. Normalmente, cuando uno tenía un campo, ¿sí? Uno cercaba el campo. Ahorita, si uno lo cercaba justo en el lindero, pues venían animales o cosas así, trataban de entrar y rompían la cerca. ¿Para qué? Para poder comer. Son animales salvajes. Entonces, ¿qué uno hacía? Uno siempre metía un poquito hacia adentro la cerca y en esa franja lo dejaba disponible para que lo usen esos animales salvajes. ¿Qué pasa si en esa franja que dejó el dueño disponible, vino un ocupante y empezó a usarlo, ¿sí? Y se quedó ahí 3 años. Y después de 3 años dice, con Tahaná, con argumento, dice, yo lo compré. ¿Sirve o no sirve? No sirve. ¿Por qué? Porque el dueño del campo, digamos Shimón, el dueño original, ¿sí? Él puede decir, mira, todo lo que uno planta ahí, de por sí vienen los animales salvajes y se lo comen. O sea, básicamente él puede decir la razón que ¿por qué 3 años sirve? El hecho que estuvo 3 años el ocupante y el dueño original no protestó, significa que se lo vendió. Aquí el dueño dice, no, el hecho que yo no protesté, ¿sabes por qué es? No es porque se lo vendí, sino porque de por sí los animales salvajes se lo van a comer. Entonces, efectivamente, en este caso, no es hazaká, a pesar que estuvo 3 años. Próxima alajá de Rabiudá, veamar Rabiudá, ajalá orla ena hazaká. Taena miaji, ajalá orla shevit vekilaim ena hazaká. Dice Rabiudá, ¿qué pasa si un ocupante agarró una tierra, ocupó una tierra y la usó, tuvo beneficios, comió las frutas de la tierra, pero era orlá? Uno de los 3 años o uno de los años era orlá. Dice la Gemara, no se suma ese año de orlá a la cuenta de 3 años para que se pueda quedar con la tierra. ¿Por qué? Porque ya que de por sí las frutas son orlá, podemos decir que la razón que no protestó el dueño original no es porque se la vendió, sino porque no le importa, de por sí está prohibido. Y efectivamente la Gemara trae una baraita a favor de esto. Está escrito que si una persona agarró una tierra, ocupó una tierra y comió las frutas cuando eran orlá, que son prohibidas, o shevit, el 7º año, que son prohibidas, o kilaim, que es kilaim, injerto, cuando hay mezcla, ¿sí? En todos estos casos no es considerado ese año para hazaká. Seguimos. Amar Rabbi Yosef. Ajalá shahat lo have hazaká. Amarraba veí betzavar me hazaká y ma have hazaká. Dice Rabbi Yosef, ¿qué pasa? Una persona que ocupó una tierra, ¿sí? Digamos que la tierra era de Shimón originalmente. Y viene Reubén y la ocupó. Obviamente Reubén dice que él la compró. La ocupó por 3 años, pero uno de los años o de todos los años la usó comiendo, obteniendo provecho de la cosecha, de los frutos que salían. ¿Pero qué fruta? Shahat. ¿Qué es shahat? Es granos verdes, cuando todavía no maduraron, cuando están en 1/3 de crecimiento. ¿Sí? O sea, no esperó hasta que crezcan completamente y maduren, sino los cosechó cuando todavía estaba verdes, sí, grano verde. Dice la Gemara, no se considera este año, esta cosecha que hizo de grano verde, no se considera como uno de los años para hazaká. ¿Por qué? Porque para que sea hazaká se necesita que el ocupante
haga el uso clásico que normalmente hace el dueño, ¿sí? Ahí es cuando dice, hace el uso clásico que hace el dueño no le molesta y se queda callado, significa que efectivamente se lo vendió. Pero si hace un uso diferente, ¿sí? Del dueño, el dueño normalmente lo deja hasta que madure el grano, y esta persona, el ocupante, ahorita viene y lo corta en grano verde, ¿sí? Eso nos demuestra que, ¿qué? Está raro que lo está haciendo, este es un ladrón. ¿Por qué quiere rápido cortarlo? Porque es un ladrón. Entonces, por eso, el dueño tampoco no protestó nada, porque todo el mundo sabe que es que un ladrón. ¿Y cuál es la prueba? Que está haciendo las cosas antes de tiempo, todo apurado. Por lo tanto, si es llamado un ladrón, pues obviamente no puede hacer hazaka. Sin embargo, Raba viene y dice, todo esto es normalmente, pero en una tierra que se encuentra en el valle de Mejosa, que vino un ocupante y agarró y lo cortó en grano verde, ahí sí es considerado ¿qué? Hazaka. ¿Por qué? Porque ahí en ese valle de Mejosa los habitantes tenían mucho dinero, y en el tiempo de antes, ¿qué significa mucho dinero? Tenía mucho rebaño. ¿Y qué se le daba al rebaño, a los animales de comer? Shahar, grano verde. Entonces, en ese caso, lo normal es que el dueño haga ¿qué? Grano verde. Entonces, si bien ahorita el ocupante hace grano verde, está haciendo como los dueños hacen. Entonces, ya no es considerado gazlán, porque así hacen ahí, sino es considerado una persona que está usando. Entonces, porque el dueño, que está usando como una persona normal. Entonces, porque el dueño no protestó. El hecho que no protestó, se considera que hazaka. Seguimos. Amar Ram Nachman. Taftija lo ave hazaka. Afi korah ve'ayil korah lo ave hazaka. Veani de beresh galuta lo marzeke ben velo marzikinan behu. Dice Rav Nachman, 3 alajot. Primera es, ¿qué pasa si hay una tierra que está llena de grietas? Y por lo mismo que está llena de huecos y grietas, no se puede cosechar y no se puede plantar. ¿Sí? Si vino una persona y ocupó dicha tierra, Reubén, digamos, el dueño era Shimón originalmente. Ahorita Reubén ocupó dicha tierra y obviamente dice que ¿qué? Que la compró y lleva ya 3 años, no sirve. ¿Por qué? Porque el hecho que está llena de grietas, ¿sí? Pues no le molesta al dueño que se quede ahí usándola de por sí. ¿Cuándo le molesta al dueño? ¿Cuándo el dueño tiene que protestar? Cuando podía haber plantado, cosechado, tener beneficio y no protestó. Pero aquí que de por sí no puede plantar, por eso es que no protestó. Pero la razón que no protestó no es porque le molesta, no es porque no le molesta, sino simplemente le puede molestar, pero no le molesta ahorita. ¿Por qué? Porque de por sí no puede plantar y cosechar, entonces no es considerado hazaka en este caso. Esa es la primera alajá de Rav Nachman. Segunda alajá de Rav Nachman es, ¿qué pasa? Una tierra que se puede plantar y cosechar, pero el ocupante que la agarró, Reubén, digamos, ¿sí? Obviamente él dice que la compró, él siembra un cor, que es un volumen, una cantidad volumétrica, un cor de semillas, y la cosecha, ¿cuánto es? Igual, un cor de semillas. O sea que la campo no le está dando más de lo que está plantando. Normalmente un campo da mucho más. ¿Sí? Dice la Gemara también en este caso no es hazaka. ¿Por qué? Porque podemos decir que ya que el mahzik, ya que para el ocupante no hay una ganancia, un beneficio, lo que él puso fue lo que sacó y no sacó más, por lo tanto, esa es la razón que el dueño no protestó. Se no es considerado hazaka. Y tercera alajá, ¿qué pasa sobre personas de Resh Galuta? ¿Qué son Resh Galuta? En tiempo de antes había el jajam, exilarca. Estaba el jajam, que era la parte espiritual, y estaba el exilarca, ¿sí? Resh Galuta. Los familiares eran muy poderosos. Dice la Guimara, ¿qué pasa? Ellos vienen y agarran una tierra por 3 años y dicen que la compraron y llevan 3 años, que normalmente eso es suficiente. Aquí no es suficiente. ¿Por qué? Porque aquí normalmente es suficiente porque decimos el hecho que el dueño original no protestó significa que se la vendió. Pero aquí, si ellos agarraron una tierra por 3 años, no tenemos prueba que el hecho que el dueño original no protestó es de ellos. ¿Sabes por qué el dueño original no protestó? Porque le tiene miedo. Era muy poderoso. Entonces no es hazaka. Igualmente al revés. Si las personas, cualquier persona normal agarró una tierra que le pertenece a Resh Galuta y estuvieron ahí 3 años, y dicen adicionalmente que la compraron y estuvieron ahí 3 años, y traen testigos para eso, que estuvieron 3 años, no sirve esa hazaka. ¿Por qué? Porque ya que ellos tienen mucho dinero y muchas casas, no les molesta que vengan ellos y las traten y las trabajen por un par de años para que no se dañen, ¿sí? No, por eso no protestaron. Y adicionalmente, ellos, la razón que no protestaron, normalmente, ¿por qué protesta una persona? ¿Por qué es necesario que proteste? Porque si no vas a perder el derecho de usarla. Ellos no protestan porque cuando ellos quieran usarla, van a ir, la van a agarrar, aunque lleven 10 años ahí. El hecho de que no protestaron no demuestra que efectivamente están de acuerdo con el ocupante.
Seguimos. והעבדים וכולי. עבדים יש להם חזקה, ואמר ריש לקיש, הגודרות אין להם חזקה. אמר רבא, אין להם חזקה לאלתר, אבל יש להם חזקה לאחר 3 שנים. Ok, mencionamos en la Mishnah una de las cosas que es necesario hacer hazaká, crear hazaká de cuánto, de 3 años, aparte de casas, de pozos, de zanjas, de propiedades, de tierras. Una de las cosas que se menciona en la Mishnah que es esclavos. Que también sobre esclavos, dice la Mishnah, si viene una persona y ocupa un esclavo, o sea, se adueña un esclavo y dice que lo compró y adicionalmente lleva usándolo que 3 años, también es necesario la hazaká. ¿Cuánto? 3 años. Bien, la Gemara pregunta, ¿acaso hay din hazaká en un esclavo? No me cuadra, porque Resh Lakish dice goderot. ¿Qué es goderot? Animales, rebaño, ¿sí? Y ¿qué característica tiene un rebaño? Que es movible. El animal se puede mover solo de un lado para el otro, ¿sí? Y no nada más se puede mover, sino la costumbre es que se mueve solo y camina por las calles y se va por los mercados solos. Y dice Resh Lakish sobre los animales, no es considerado hazaká. O sea, el que viene y dice, el que viene y se adueñó de ellos, el que viene y está en posesión de ellos, ¿sí? Si está en posesión de, digamos, el dueño original era Shimón, y ahorita está en el campo, dentro del campo de Reubén, y lleva ahí inclusive 3 años, y dice, la compré, no sirve. A diferencia de cualquier otro bien mueble, si los bienes muebles, que en ese caso sí sirve la hazaká, ¿sí? Y sirve la hazaká inclusive de inmediato, ¿sí? El hecho porque cualquier bien mueble no se puede mover solo, no es movible. Es el hecho que está en manos de tal persona, el hecho que apenas está en manos de él, de inmediato significa que hazaká y le pertenece al ocupante de metaltelín, a diferencia de bienes inmuebles que necesita 3 años. Pero de todas maneras vemos que en animales no existe hazaká, ¿sí? ¿Por qué no existe hazaká? Repito, porque es movible, ¿sí? Y ya que es movible, pueden los dueños decir que nunca, aunque estuvo en posesión de Reubén por 3 años o lo que sea, o un día o lo que sea, ¿sí? Nunca Reubén lo agarró, nunca lo compró y lo agarró, sino simplemente el animal entró a su casa y está ahí, ¿sí? Por eso no hay hazaká. Dice la Gemara, si la razón que no hay hazaká es porque es movible, ¿y qué pasa si es movible? Repito, que puede ser que fue por su propia cuenta el animal al campo del otro, entonces no significa que el otro lo agarró y lo tiene, ¿sí? Dicen, también debería ser que, por esta misma lógica, debería ser que un esclavo tampoco aplica que hazaká. Así pregunta la Gemara. Entonces, ¿por qué en la Mishnah vemos que en esclavos sí hay hazaká? Dice Raba, no, lo que se refiere es Lakish decir que animales no tienen hazaká, es que no tienen hazaká de inmediato. Como dijimos, metaltelín, apenas uno tiene algo, metaltelín, bienes muebles, apenas lo tiene, ya es hazaká, ¿sí? A diferencia de esclavos, que apenas lo tiene, no es hazaká, sino tiene que esperar ¿cuánto? 3 años. Eso es lo que dice nuestra Mishnah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué por 3 años sí? Porque aunque puede ser que se fue solo, ¿sí? Y por eso de inmediato no es hazaká, porque puede ser que el animal se fue solo porque es movible, al igual que el esclavo, pero el hecho que ya lleva 3 años en manos de Reubén y el dueño original no protestó, pues significa que efectivamente se lo vendió. Amarraba, Imaya katan mutal barisa yesh lo hazaká le altar, pshita lo tzricha de itle ima, mao de teimanejus dilma imea yalata lehatam kamashmanan ima lo menashia vera. Dice Raba la siguiente leja, ¿qué pasa si hay un esclavo que es infante, recién nacido, que está en una cuna y era de Shimón y ahorita está en manos de Reubén? ¿El infante puede caminar? No puede caminar. ¿Qué pasaría en este caso? Dice Raba, ya que no puede caminar, es como metaltelín, como bienes muebles, que de inmediato, apenas lo tiene Shimón, apenas lo tiene Reubén, de inmediato es hazaká. Dice la Gemara, obvio, ¿cuál es el hidush? Ya sale de lo que dijimos antes, ¿sí? Dice la Gemara, no, el caso aquí es cuando hay un niño infante en una cuna, pero hay una mamá, que la mamá normalmente lo mete y lo saca. Entonces uno lo mueve, ¿sí? Uno hubiese dicho que deberíamos sospechar que no obstante el niño, el infante no camina, el recién nacido no camina, pero la mamá camina. Entonces por la mamá debería ser que es considerado como un animal, que sí es movible. Kamashmanan, que decimos que una mamá no existe que lo lleve a casa de otra persona de Reubén y lo deja ahí y se olvide. No tenemos por qué sospechar eso,
¿sí? Entonces, si está ahí es porque efectivamente no lo llevó la mamá, sino que Reubén lo agarró. Reubén lo agarró es porque lo compró. Entonces, ya que lo agarró, es como porque lo compró de inmediato, ya tiene la Hazaká como un bien mueble. Sigue diciendo la Gemara. Hanhu Ize, de Achlu Hushla Beneardea. Atamari Hushla, Tafsinu. Veave Katain Tuva, Amar Abu de Shmuel, Lejol Iton, At Kede de Mehem, de Ibai Amar, Lekohot, en Beyadi. Veamar Resh Lakish, Agodrot en Lahem, Hazaká, Shane Ize, de Mesira le Roe, Veaikat Zafra Ufania, Beneardea Taya Shechije, Umiyada Leyada Meshalme. La Gemara trae la siguiente historia. Dice la Gemara una vez, unas cabras, ¿sí? Que en Nehardea, una ciudad, se comieron, había unas cebadas descascaradas, ¿sí? En una tierra. Estaban en el dueño, vamos a decir que el dueño de estas cebadas era Shimón, estaban en la tierra de él, colocadas ¿para qué? Para que se deshidraten, para que se sequen. Y vinieron unas cabras, entraron a esa tierra y se comieron ¿qué? Las cebadas. De tal manera que ahorita el dueño de las cabras tiene que pagar Shen, esto es un Nezek de Shen, ¿sí? Tiene que pagar el daño que hicieron sus cabras. ¿Cuánto es Nezek Shalem? ¿Sí? El tema es que no hubo testigos, no hay testigos, cuánto es que las cabras comieron, cuánto fue el daño, ¿sí? Pero el dueño de la cebada dice que fue bastante, ¿sí? Que fue mucho más del valor de las propias cabras. Digamos que las cabras son 10 cabras, digamos, cada una vale 10, digamos que comieron un valor de cebadas descascaradas de 150, ¿sí? Bueno, vino el dueño de las cebadas, dijimos que era Shimón, y de inmediato agarró a las cabras, como si fuese pago del daño que le hicieron, como garantía. Y estaba demandando un daño adicional, porque recuérdense las cabras cuánto valían, 100, y el daño cuánto es, 150. Vino el papá de Shmuel y dijo, el dueño de las cebadas, ¿sí? Desde las cebadas descascaradas, o sea, de Reubén, puede, como no hay testigos, puede argumentar y puede demandar, o sea, se le cree sin prueba, demandar únicamente hasta el valor de las cabras, 100. Pero 150, los 50 adicionales no se le creen. ¿Por qué? Porque respecto a las cabras, el valor de las cabras tiene un migo. ¿Cuál es el migo? Que él pudiese haber dicho, Reubén, el dueño de las cabras, son mías, yo te las compré. Entonces, ya que tiene ese migo, si él quiere mentir, puede decir eso y quedarse con las cabras. Por lo tanto, cuando me dice que le hicieron el daño, puede quedarse hasta el valor de las cabras, pero no más. ¿Por qué no más? Porque no tiene testigos. Respecto al valor de las cabras, sí, porque tiene amigos sobre las cabras, a través de que podría haber dicho, si quiere mentir, te las compré. Así dijo Abu de Shmuel. Viene Resh Lakish y pregunta, pero un segundo, no me cuadra. ¿Por qué? Porque Resh Lakish dijo que animales, goderot, rebaño, y cualquier cosa que es movible, ¿sí? que se mueve solo en los caminos, en los mercados, si no tiene hazaká, y por lo tanto, si no tiene hazaká, pues no puede venir uno a decir, lo compré y llevo usándolo 3 años o hazaká. ¿Sí? Eso significa que no tiene hazaká, que tienes que traer un documento o testigos, pero no puedes decir lo compré y tengo hazaká. Entonces, porque aquí el papá de Shmuel viene y dice que puede venir el dueño de la cebada y decir y quedarse con el valor de las cabras, que es parte del daño, porque tiene amigo que podía haber dicho que la compré. No se le cree, no hay hazaká ahí. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Hazaká que dijimos que no tiene hazaká de un día, pero sí tiene hazaká de 3 años, pero aquí era un día, esto aquí lo acaba de agarrar, ¿sí? Entonces, y sobre esto decimos que no hay hazaká, ¿sí? Así pregunta la Gemara, responde la Gemara, si esto es respecto a todos los animales menos cabras. ¿Por qué? Porque las cabras normalmente se le da al pastor para que esté, al pastor que los pastorea, se le da demasiado para que esté muy pendiente de ellos, y el pastor efectivamente está más pendiente de ellos que ovejas o que cualquier otro animal, ¿sí? Y adicionalmente, por lo mismo, no entran por sí solas a las casas y a las propiedades de los otros, porque el pastor, cuando se le da al pastor las cabras, el pastor tiene que estar muy pendiente, ¿sí? Entonces, si entró, no es porque entró sola, si está, mejor dicho, no es porque entró sola, sino porque lo metió. Entonces, si lo metió, hay hazaká de inmediato. Dice la Gemara, pero todavía no me cuadra, porque están las mañanas y las tardes. ¿Qué significa esto? En las mañanas, las cabras, ¿sí? Van de casa del dueño a la casa del pastor solas,
¿sí? Y en las tardes el pastor no las regresa hasta la casa del dueño. El pastor siempre es alguien que se contrataba, ¿sí? En las tardes al regreso simplemente las metía a la ciudad el pastor y después ya iban solas hasta la casa de la ciudad. Dice la hermana, se puede ser que hay un pastor que los cuida muy bien y todo, pero en la mañana, en el transcurso ese, ¿sí? Hasta que van hasta la casa del pastor, y en la tarde, hasta que cuando la gente mete en la ciudad, hasta que entra a la casa del dueño, ahí no hay pastor. Si se la demara, puede ser que entró en ese momento no debería ir a Hazaká. ¿Por qué? Porque hay un pastor que se está cuidando. Se puede ser que entró sola. Dice la demara, no estamos hablando de Neardea, como dijimos en la historia, sí, que ahí hay muchos ladrones. Y por lo tanto, ya que hay muchos ladrones, el trabajo del pastor es recogerlas en la casa en la mañana directamente y en la tarde regresarlas a la casa. Nunca van solas. Entonces, si está el pastor y aún así la encontraron en la tierra de una persona, no es porque entró sola, porque el pastor está muy pendiente de que no entre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo agarró y lo compró de verdad. Entonces sí, Hazaká, en el caso de las cabras. Seguimos. Rabbi Ishmael Omer Sheloshah Chodashim Vejule. Leima Nir Ika Benayu. Rabbi Ishmael Savar Nir Lo Ave Hazaká. Rabbi Akiva Savar Nir Ave Hazaká. Betis Verale Rabbi Akiva Maira Chodesh. Afilu Yom Echad Nami. Ela de Kule Alma Nir Lo Ave Hazaká. Veaja Pera Rabba Upera Zuta Ika Benayu. Ahorita regresamos a la Mishnah al principio del Masejet. Mencionamos en la Mishnah al principio del Masejet que hay ciertas propiedades, o mejor dicho, la mayoría de las propiedades, que se necesita para Hazaká, para crear una Hazaká, ¿cuánto? 3 años completos. Sin embargo, hay un tipo de campo que se llama Sdeha Baal, que es un campo que no es de irrigación, sino se nutre, se alimenta a través de lluvias, y por lo mismo la plantación y la cosecha anual es una sola vez, porque la lluvia es una sola vez, ¿sí? En ese caso, no es necesario para hacer Hazaká 3 años completos de almanaque de día a día, sino 3 años que el primero sea Mahloket. Según Rabbi Ishmael, el primero 3 meses, el segundo 12 meses y el tercero 3 meses. Y total 18 meses, ¿sí? Y según Rabbi Akiva, el primero 1 mes, el segundo 12 meses y el tercero 1 mes. Total 14 meses. Así mencionamos respecto a Sadeh Baal. Viene la Gemara y explican qué discuten. Dice la Gemara, aparentemente discuten si para crear la Hazaká es necesario arar, plantar y cosechar, o solo arar es suficiente. Rabbi Ishmael opina que arar no es suficiente. Necesita también plantar y cosechar, por eso necesita por lo menos 3 meses el primero y tercer año. Sí, Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva aparentemente opina que arar es suficiente, y por eso dice que el primer y tercer año es suficiente, un solo mes. Dice la Gemara, pregunta la Gemara, pero un segundo, si tú me dices que Rabbi Akiva opina que arar es suficiente, pues no necesitas un mes. En un día tú aras una tierra, o 2 días. ¿Sí? Entonces no me cuadra eso. Por eso la Gemara corrige y dice, tenemos que decir que ambos, ya sea Rabbi Ishmael ya sea Rabbi Akiva, están de acuerdo que arar no es suficiente para crear una Hazaká. Se necesita también que plantar y cosechar. Entonces, ¿por qué Rabbi Ishmael dice que el primero y tercer año 3 meses y Rabbi Akiva dice 1 mes? Dice la Gemara, ellos discuten si es necesario hacer Hazaká en frutos grandes, frutos que tardan mucho tiempo, ¿sí? O no. Rabbi Ishmael dice se necesita que, según Rabbi Ishmael, es necesario que are, plante y coseche, no frutos grandes, o sea, un grano ya listo. ¿Cuánto le tarda a los granos estar listos 100%? 3 meses, por eso dice 3 meses. Sin embargo, Rabbi Akiva dice no, suficiente hacer Hazaká sobre algo, sobre estos mismos granos, sobre avena, sobre trigo, sobre lo que sea, pero no tiene que estar maduro 100%, sino shahat, que es shahat, como vimos antes, 1/3, ¿sí? Cuando son todavía grano verde es suficiente que 1 mes, ¿sí? Entonces también, arar, plantar y cosechar, pero no es necesario cosechar hasta que esté maduro, que es 3 meses, sino 1/3, que es 1 mes ya es suficiente. Así se la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Tano Rabbana nir eno Hazaká veyesh shomrim areze Hazaká. Mani yesh shomrim amar Rav Hazdar Rabbi Achai detanya nara shana uzra shtayim uzra shana ena Hazaká. Rabbi Achai omer hare zo Hazaká. Amar Rav Ashi shalit kol gdolei ador ve'amru li nir hare ze Hazaká. Amar Rabbi Biler Nachman ma'ita mademan de amar nir have Hazaká. Lo avid inish de kariv ule le'ar'a ve'shati. Kumaita mademan de amar nir lo have Hazaká. Meimar amar kol shiva ve'shiva de karbu le'ayal kol shiva ve'shiva de karbu le'ayal be. La Gemara, a pesar que según la última explicación que dimos, ya sea Rabbi Ishmael ya sea Rabbi Akiva, están de acuerdo que se necesita, no es suficiente solamente que
arar si no se necesita también plantar y cosechar, solo a qué nivel, si maduro 100% o no, aún así la Gemara trae una baraitá que trae una opinión, un taná, que efectivamente arar es suficiente para hazaká. Dice la baraitá, una persona que ara la tierra, según Tanakama en esta baraitá, no es hazaká, y según Yeshombrim, o sea, la segunda opinión, sí es hazaká el simple hecho de arar. Pregunta la Gemara, ¿quién es el autor de ese Yeshombrim? Dice Rav Hasda, es la opinión de Rabbi Ajá. ¿Por qué? Porque hay una segunda baraitá que dice, ¿qué pasa si una persona aró la tierra un año y después la plantó 2 años? O sea que en total hay 3 años, pero uno de los años es únicamente arar. O la aró 2 años y la plantó 1 año. O sea que hay 3 años de uso, pero parte de los años, 1 o 2, es a través de arar. Dice Tanakama en este segundo baraitá, no es hazaká. Dice Rabajá, sí es hazaká. O sea que el autor de Yeshomrim que dice que arar no es considerado un año de hazaká, es quien, Rabbi Ajá. Dice, entonces tenemos aquí un taná que efectivamente dice que ¿qué? Que arar sí es hazaká. Viene la Gemara, viene Rabashei, dice que le preguntaron a todos los jajamim de su generación, a muchos jajamim de la generación, y efectivamente todos esos jajamim también dijeron que ¿qué? Que el simple hecho de arar también es ¿qué? Considerado hazaká. Y la Gemara explica ahorita, le dice Rabbi Rab Nachman, ¿cuál es la razón de aquellas opiniones que dicen que el simple hecho de arar sí es considerado hazaká? Dice, muy sencillo, porque el dueño, si un ocupante viene a arar a la tierra, el dueño no va a quedarse callado si le viene a arar. Entonces el hecho que se quedó callado es porque es hazaká, es porque se lo está dando ¿para qué? O es porque se lo vendió. ¿Y cuál es la razón de aquellas opiniones que dicen que arar no es hazaká? Dice, te voy a explicar por qué. ¿Sabes por qué el dueño no protesta en este caso? Porque en este caso, ¿sí? Le está arando, no está teniendo ningún beneficio. El que está ocupando la tierra, si solo ara la tierra, pues, ¿para qué va a protestar? Que la siga arando todo el tiempo, mientras que no tenga beneficio, la ara varias veces, varios años, y después cuando yo plante, me va a salir todo perfecto. Entonces dice la Gemara, puede ser que la razón que no protestó, ¿cuál es todo el concepto de hazaká? Como ya mencionamos varias veces en esta clase y clases anteriores, el hecho que uno usa y el dueño no protesta. Eso nos demuestra que se la vendió. No, el hecho que aquí nos protesta, según esta opinión, que arar no es hazaká, ellos opinan que ¿qué? ¿Sabes por qué no protesta? Porque le viene bien. ¿Sí? Es porque básicamente el ocupante está haciendo un trabajo y el ocupante no está teniendo ningún beneficio, en absoluto, no está plantando. ¿Sí? ¿Quién está teniendo el beneficio completo y único? El dueño. El dueño dice, ¿para qué voy a protestar? Por eso no es considerado hazaká. Seguimos. Shalhule bene pum nahara le Rav Nachman bar Rav Hasda. Y el andenu rabbenu. Nira have hazaká o lo have hazaká. Amar leu Rabbi Ajá vechol gdolei ador amre. Nir hare ze hazaká. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ributan lemichshav gabre. Harabu Shmuel bebabel Rabbi Shmuel Rabbi Akiva beretz Israel. Amre nir lo have hazaká. Rabbi Shmuel Rabbi Akiva matritinhi. Rab maihi. De Amar Rabbi Yehuda Amar Rab. Zo divrei Rabbi Shmuel Rabbi Akiva velochamim omrim cheskata 3 shanim yom leyom. מיום ליום למהות מאי, לאו למהות ניר דלא, שמואל מאי, דאמר רבי יהודה אמר שמואל, זאת דברי רבי שמואל ורבי עקיבא, חכמים אומרים, עד שיגדור 3 גדרות וייצור 3 בצילות וינסוק 3 מסיקות. מאי בניו, אמר אביי, דקל נערה איכה בניו. Dice la Gemara, los habitantes de una ciudad llamada Pum Nahara le enviaron a Rav Nachman bar Rav Hasda la siguiente pregunta: enséñanos, querido maestro. Queremos saber, así le preguntaron los habitantes de Pum Nahara, ¿a quién? A Rav Nachman bar Rav Hasda. Enséñanos, maestro, queremos saber si arar una tierra es suficiente para hazaká o no es suficiente. O sea, 3 años de arar, o 3 veces de arar. ¿Sí? Así le preguntaron, o sea, el tema nuestro se lo mandaron a Rav Nachman y preguntaron, respondió Rabbi Ajá y todos los dolei ador, ¿sí? Perdón, le dijo Rav Nachman otra vez. Todo esto pasó, los habitantes de Pum Nahara se lo enviaron a Rav Nachman. Le respondió Rav Nachman esta pregunta, les dijo, mira, quiero que sepas que Rabbi Ajá y muchos jajamim de la generación opinan que arar es considerado ¿qué? Hazaká, aunque no plantes y no coseches. Viene Rav Nachman bar Yitzchak y le pregunta, ¿qué? ¿Acaso porque mencionas varios jajamim en tu lista, así es la halajá? ¿Acaso, qué me acabas de decir? Rabbi Ajá y muchos jajamim de la generación opinan que arar es hazaká. Le pregunta a Rav Nachman bar Yitzchak, ¿acaso porque es una grandeza mencionar varios nombres? Porque hay varios nombres, así es la halajá. Sí, no me cuadra, porque aparte de eso está Rab Ishmuel y Rabbi Ishmuel en Babel y Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva en Eretz Israel que opinan que no es hazaká. ¿Sí? Y por lo tanto, hay muchas opiniones también que discuten con esto. Si tú me estás diciendo, hay muchas opiniones que dicen que sí es hazaká, pero hay muchas opiniones que también dicen que no es hazaká. Y la Gemara trae cuáles son, dónde vemos estas opiniones. ¿Sí? Otra vez, ¿cuáles son Rabbi Ishmuel en Babel?
Y por otro lado, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva en Eretz Israel, ¿dónde vemos que ellos opinan así? Dice la Gemara, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, vemos que ellos opinan así en nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah, ¿qué dicen? Que se necesita que en Sde Abal, de lluvia, el primero y tercer año, según Rabbi Ishmael 3 meses, según Rabbi Akiva 1 mes. Dice la Gemara, pero si es arar, suficiente que un día. Sabemos de que ellos no opinan que arar es suficiente, como mencionamos antes. Y por otro lado, Rab, también Rab y Shmuel en Babel. ¿Dónde aprendemos que Rab y Shmuel también opinan así? Se la llamará Rab, empecemos con Rab. ¿Dónde aprendemos que Rab así opina? Porque dice la viuda en nombre de Rab, que todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que es de Abal, que es de Abal, cuando es una tierra que se alimenta de lluvias, según Rabbi Ishmael, primer y tercer año, 3 meses, según Rabbi Akiva, 1 mes, es únicamente la opinión de ellos. Pero Jajamim opinan, dice Rab, que Jajamim discuten y opinan que también es de Abal, se necesita que 3 años completo de almanaque de día a día. ¿Sí? Dice la Gemara, si se necesita 3 años, es kol shiken, que se necesita que no es suficiente ni 1 mes, ni 3 meses, ni un día, ni 2 meses, ni 3 meses, sino se necesita que también es de Abal, año completo, 3 años de año completo. ¿Sí? Sabemos de que, y así vemos que Rab opina que así opina Jajamim, y así es la halajá, entonces. Sabemos que Rab no está de acuerdo que arar es suficiente. Y Shmuel, donde vemos que él también opina así, porque Rabbi Yudá en nombre de Shmuel dice que todo lo que mencionamos al final de la Mishnah, al principio del Masechet, se recuerda, mencionamos que Rabbi Ishmael opina que para hacer hazaká en un sdeilan, en un campo de árboles de diferentes especies, no es necesario 3 años, sino si hay diferentes especies, uvas, trigos, uno puede cosechar en un mismo año 3 cosechas, suficiente para hacer hazaká. Viene Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, todo esto es la opinión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. Pero Jajamim opinan que ¿qué? Jajamim opinan ad sheikdor shalosh gederot, hasta que coseche 3 cosechas de dátiles, o 3 cosechas de uvas, o 3 cosechas de olivos. O sea que es necesario 3 años, ¿sí? 3 años completos. Y no es suficiente que arar, ni más faltaba, ni cosecha ni arar, ¿sí? Vemos aquí entonces la base que Shmuel también opina así. Y la Gemara culmina preguntando cuál es la diferencia entre Rab y Shmuel. Ambos opinan que arar no es suficiente, pero ¿cuál es la diferencia? Dice la Gemara, la diferencia va a ser cuando hay un árbol de palmera jovencito, que cuando es joven, el árbol de palmera normalmente puede sacar más de una vez frutos, puede sacar más de una vez al año dátiles. Entonces uno puede cosechar la misma especie en el mismo año. Entonces, según Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, o sea, según Shemuel, en este caso va a ser hazaká, porque él dice que es necesario 3 cosechas de la misma especie. Aquí está, la misma especie, aunque sea en un mismo año. Sin embargo, Rab opinar que es necesario hacerlo, no es nada más suficiente 3 cosechas de la misma especie, sino es necesario hacerlo en 3 años. O sea, en este caso va a haber diferencia entre Rab y Shmuel, pero normalmente, en general, si vemos el común denominador que hay entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, Rab y Shmuel, que todos opinan que arar no es suficiente para hazaká. Por eso viene Rabbi Nachman bar Yitzhak y le dice a Rabbi Nachman bar Hasda, tú dijiste que Rabajá y muchos Jajamim opinan que sí es hazaká, que por haber muchos que opinan que sí es hazaká, por eso así es la halajá, hay muchos también que discuten. Y por lo tanto, según esta opinión, la halajá es que arar no es suficiente para crear una hazaká. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.